No juego por los récords, ¿sabes? Solo juego por mi propia historia. Aunque tal vez no me vuelvan a invitar al baño. Así que tengo que andar con mucho cuidado. Llevamos juntos casi 21 años. John McEnroe lo llamó kriptonita. El internet dijo que estaba desactualizado. Ambos tenían razón. Ese jueves, Sinner despertó en París sintiéndose mal. Lo confesó después del partido. Sin dormir, sin energía, su cuerpo ya sufría antes de terminar el calentamiento. También dijo que ya lo había sentido antes. Otra ciudad, otra superficie, la misma secuencia de apagado. En Roland Garros de 2026, el número 1 del mundo pasó del piloto automático al colapso en lo que se pierde un servicio. Eso no es un mal día, es un patrón. Pero aquí está la pregunta que nadie en la cabina de transmisión se atrevió a hacer. Si el patrón era tan obvio, ¿por qué programaron al número 1 del mundo, con su conocida sensibilidad al calor y un Grand Slam en juego, para abrir la cancha principal a mediodía bajo los 90 grados del verano en París? A Darren Cahill, entrenador de Sinner desde 2022, le preguntaron por este horario antes del partido. Estaba tranquilo, dijo que ya sabían que les tocaría ese horario, sin ajustes ni preocupaciones mostradas en público. 3 horas después, Sinner se presionaba bolsas de hielo en el cuello en un descanso. 2 quiebres abajo, rumbo a una de las sorpresas más grandes de segunda ronda en Roland Garros. Agassi, exdirigido de Cahill, estaba en la transmisión y comentó que un número 1 no tiene excusa para derrumbarse a la hora con 45 minutos. Lo dijo solo una vez, en voz baja. Nadie lo recortó. McEnroe estalló al aire, su video se hizo viral y la culpa del entrenador quedó en nada. Suscríbete, porque este canal sí se lo pregunta. Ahora, esta es la cronología documentada. Para entender lo que pasó en París, hay que comprender el nivel que Jannik Sinner traía los 6 meses anteriores. No perdió ni un partido entre febrero y mayo. 30 victorias consecutivas en 3 superficies, 3 continentes y 3 niveles de presión distintos. Arrasó en cada Masters 1000 de arcilla en el calendario, Monte Carlo, Madrid y Roma, antes de llegar a Roland Garros. Ningún tenista en la era moderna había logrado eso en una sola temporada de arcilla. Ni Djokovic ni Federer. Cuando Carlos Alcaraz se bajó de Roland Garros por una lesión de muñeca, la última gran amenaza para el título de Sinner se esfumó con él. Las apuestas lo daban como favorito de casi menos 300. En el tenis, eso no es un pronóstico, es una coronación. Fuera de la cancha, el panorama era idéntico. Nike lo firmó por 10 años y $158 millones en 2022, antes de entrar al top 10. Apostaron a su trayectoria antes de ver su destino. En febrero de 2026, lo llevaron a Milán para una sesión de fotos exclusiva. Diseñaron una chaqueta a medida y un chaleco térmico adaptados a su vida fuera de la cancha. El logotipo del zorro que diseñó con Nike ya aparecía en productos por toda Europa. No se trataba de un tenista con un patrocinio. Era una marca que tenía a un tenista. Y el responsable de moldear al deportista dentro de todo eso, el cerebro detrás de la máquina, era Darren Cahill. Cahill se unió al equipo de Sinner a mediados de 2022, trabajando junto a Simone Bagnozzi. Su trayectoria no era pura teoría. Llevó a Lleyton Hewitt al número 1, a Andre Agassi a ganar Grand Slams cuando su carrera parecía acabada, y a Simona Halep a conseguir 2 títulos grandes en superficies distintas. John McEnroe dijo en público lo que casi todos creían en privado. Darren Cahill es uno de los mejores entrenadores de la historia del deporte. Debería estar en el Salón de la Fama. Pero lo que diferenciaba a Cahill de un simple coleccionista de títulos ocurría tras bambalinas. No solo diseñaba planes de juego, reconstruía personas. Detectaba la grieta en la mentalidad del jugador, la reparaba y lo mandaba de vuelta a la cancha, creyendo en algo que antes le parecía imposible. Con Sinner, rediseñó la mecánica de saque y la confianza mental al mismo tiempo. Comparaba a Sinner con Björn Borg y Mats Wilander, no por su estilo de juego, sino por cómo asimilaban la presión sin que afectara sus decisiones. Tras la derrota de Sinner en la final de Roland Garros de 2025 contra Alcaraz en 5 horas y 29 minutos, Cahill dijo algo que mostró su enorme compromiso con el tenista. Dijo que sentía más respeto por Sinner después de ese partido que antes. Que perder un Grand Slam con semejante entereza le reveló mucho más sobre quién era Sinner que cualquier trofeo. Ese detalle pesa mucho más que cualquier resultado, porque el entrenador que dijo eso fue el mismo que,
11 meses después, vio una debilidad física comprobada y dijo que jugar a mediodía no era ningún problema. Esa debilidad se notó mucho antes de París. Tercera ronda de Australia de 2026 contra Elliot Spitzirri. La temperatura en Melbourne llegó a 100 grados. Sinner perdía 4-6, 6-3, 1-3 cuando pararon el partido 10 minutos por calor extremo. Cerraron el techo del Rod Laver Arena. Se recuperó y ganó. La crisis pasó antes de volverse noticia. En Wimbledon de 2024, pidió asistencia médica contra Daniil Medvedev, admitiendo luego que se sentía mal desde la mañana. En el Abierto de Australia 2025, contra Holger Rune, temblaba visiblemente en los descansos, con toallas heladas en el cuello durante el tercer set, jugando más por pura voluntad que por capacidad física. 3 grandes torneos, 3 superficies distintas, 3 ciudades diferentes. El mismo colapso cada vez. Calor, mareos, un cuerpo que tocaba techo mucho antes de lo que dictaba su ranking. No eran simples días malos repartidos en el calendario. Era un patrón estructural con fecha y hora en cada episodio. Y estaba registrado en los archivos de preparación de uno de los equipos técnicos más científicos del tenis profesional. ¿Qué hizo el equipo de Cahill con esa información entre Melbourne en enero y París en mayo? Es una pregunta sin respuesta pública. Tras París, Sinner describió lo ocurrido con una honestidad que hacía imposible ignorar la evidencia. Confesó que no había un solo motivo. Explicó que había jugado muchísimo y que no tuvo tiempo suficiente para recuperarse. Añadió que no durmió bien la noche anterior y que ya estaba sufriendo al despertar aquel jueves por la mañana. Y entonces soltó la frase que está en el corazón de toda esta historia. No recuerdo la última vez que me sentí tan débil. No el marcador, no el partido, esa frase. Porque un deportista que no recuerda haberse sentido tan débil ha cruzado un límite que el entrenamiento debería evitar. El colapso físico de Sinner no fue una sorpresa. Era una barrera que ya tenía 3 alarmas grabadas durante los últimos 12 meses. Cahill, la mañana del partido de segunda ronda, dijo a la prensa que jugar a mediodía en la Philippe Chatrier no preocupaba. Dijo que el equipo ya sabía ese horario desde la victoria de Sinner en primera ronda. Añadió que si hubieran querido evitar el sol ardiente, habrían pedido jugar de noche o en el primer turno de la Suzanne Lenglen. Sin problemas para nosotros. Esas 4 palabras pasaron totalmente desapercibidas en la rueda de prensa previa. No importarían hasta 3 horas y 36 minutos después, cuando se convirtieron en las palabras más determinantes del equipo de Sinner en París. El partido empezó exactamente como las 30 victorias anteriores. Clínico, eficiente, despiadado. Sinner se llevó el primer set 6-3 sin perder el saque y ganó el segundo 6-2 en menos de 40 minutos. Se puso 5-1 en el tercero, a un juego del vestuario, a un juego de la tercera ronda, con la Philippe Chatrier en piloto automático. El público estaba entre relajado y distraído, pensando ya en el siguiente partido. Juan Manuel Cerúndolo, número 56 del mundo. Un jugador que jamás había pisado la tercera ronda de un grande, apenas había logrado ganar 3 juegos en 2 sets enteros. No había nada en el partido, ni en las estadísticas, ni en la pista que sugiriera lo que se venía. De pronto, Sinner dejó de correr. No de golpe, sino como falla un motor de alta gama antes de apagarse. Los pasos se acortaron. Sus golpes de fondo, antes quirúrgicos, empezaron a flotar sin control. Perdió 18 puntos seguidos. Los micrófonos de la pista le captaron diciendo al juez de silla que estaba mareado, con náuseas y un cansancio que el agua no aliviaría. Se dirigió a su silla. Abandonó la pista por completo, y en ese momento pasó algo en las gradas que explicó toda la historia mucho antes de que hablara cualquier comentarista. El público, que esperaba una victoria fácil, se quedó en silencio absoluto. No era un silencio de tensión, sino de absoluta incredulidad. Miles de personas que pagaron para ver ganar al número 1 en sets corridos miraban atónitas a un jugador empapado con ropa Nike celeste, la misma marca que lo vistió con alta costura en Milán hace 4 meses, el mismo contrato de 158 millones de dólares basado en la invencibilidad, se retiraba lentamente de la pista central de París con hielo alrededor del cuello. El contraste de ambas imágenes, de febrero a mayo, del traje de diseño a las bolsas de hielo, resume toda la historia. Volvió a la pista con sales minerales en su bebida. No sirvió de nada. El tercer set se le escapó 7-5 y el cuarto cayó 6-1. El quinto set terminó 6-1.
Perdió 18 de los últimos 20 juegos del partido. Cuando le preguntaron a Sinner al respecto en la entrevista en pista, no hubo celebración. Dijo que sentía lástima por Sinner. Dijo que Sinner merecía ganar y que no sabía qué había pasado. El ganador de una de las mayores sorpresas en la historia de Roland Garros ofreció condolencias en lugar de celebrar su victoria en la pista. Solo eso te dice lo mal que se sintió todo para todos dentro del estadio. La publicación de Bleacher Report salió al terminar el partido diciendo que el gran favorito se iba a casa, pero Internet no se solidarizó con Sinner. En cambio, toda la red apuntó hacia la cabina de transmisión. Durante 4 días, John McEnroe había sido la figura más criticada de todo el torneo. Los fans en X registraron cada mala pronunciación, cronometraron cuánto hablaba sin analizar nada y compararon sus comentarios con los de Jim Courier para evidenciar la diferencia. Una cuenta describió su trabajo como de esfuerzo cero. El veredicto en redes no dejó lugar a dudas. McEnroe debía estar en la silla de un estudio leyendo notas, lejos de un micrófono en vivo, narrando un deporte que ya lo había superado. Ese rechazo colectivo fue tan ruidoso y constante que se convirtió en una subtrama de la transmisión antes de empezar la segunda ronda. Entonces, Sinner colapsó, y McEnroe, el hombre a quien todo el público detestó por 4 días, abrió la boca y dijo lo único correcto que se escuchó en tiempo real. En vivo por TNT Sports sin preparación, miró a su hermano Patrick y lo dijo directamente. Esta es su kriptonita. No hay duda de ello. El calor es un gran igualador, y al final terminó siendo el factor decisivo de este partido. Por separado, en una entrevista con el diario italiano La Stampa, tradujo esa misma conclusión en algo más parecido a la empatía. Es como si a Superman le hubiera dado la kriptonita. No es nada divertido jugar en ese estado. 2 tonos, 2 públicos, el mismo diagnóstico. El hombre acusado de comentar sin esforzarse sobre los jugadores menos conocidos había prestado atención exacta y específica a lo que definió el partido. Ese video se hizo viral en 1 hora. La duda sobre la preparación quedó en la nada. 2 días después del colapso, Andre Agassi llegó a Roland Garros y se unió al panel de TNT. Él había ganado el Abierto de Francia. En el mejor momento de su carrera, lo entrenó el mismo Darren Cahill, que ahora estaba sentado en la esquina de Sinner. Cuando Agassi habló de lo ocurrido, nunca levantó la voz. Jamás mencionó a Cahill. No hacía ninguna falta. Dijo, pasar de jugar 5 horas y media en una final de Grand Slam a que el calor te rinda en 1 hora y 45 minutos. Hay diferencia entre estar en forma y estar preparado. Aseguró que hay una falla en ese tipo de preparación, porque es algo sobre lo que se puede trabajar. Afirmó que no hay excusa para que un número 1 choque contra una pared física a la hora y 45. Sus palabras fueron quirúrgicas. El estado físico es lo que el jugador construye al entrenar. La preparación es lo que el cuerpo técnico diseña antes del torneo. Agassi no cuestionaba la dedicación de Sinner, cuestionaba el plan, y el hombre que hacía esa observación había pasado años en un entorno diseñado por Cahill, lo que significaba que no hablaba de forma general. Hablaba con el conocimiento exacto de lo que este equipo de entrenadores es capaz de ofrecer. Lo dijo una vez, con calma, y siguió adelante. Nadie recortó el fragmento. El segmento no circuló. Lo de la kriptonita llegó a todas partes. La acusación sobre la preparación fue ignorada. Cahill no respondió públicamente. Su equipo se llamó a silencio. Sinner, fiel a cada uno de los instintos que lo definen como competidor, se negó a repartir culpas en su rueda de prensa. Dijo que hacía calor, pero no demasiado. Aseguró que no tenía que ver con la temperatura ni con el clima. Dijo que solo fue su culpa ese día. Asumió toda la responsabilidad y la alejó por completo de quienes lo rodean. Y al hacerlo, demostró precisamente la cualidad que Cahill había comparado con Borg y Wilander: la compostura bajo máxima presión, su rechazo a mostrar desesperación, el procesamiento y el seguir adelante, incluso cuando avanzar significa aceptar una derrota que nunca debió ocurrir. El Grand Slam de carrera sigue allí esperando. Un solo título, Roland Garros. El único grande que Sinner nunca ha ganado. Volverá a esa arcilla. Declaró tras París que no jugaría ningún torneo sobre césped antes de llegar a Wimbledon, que necesitaba una recuperación real, tanto física como mental, antes del siguiente torneo grande. El problema del calor tiene solución. Agassi lo dijo directamente en televisión ante un panel que incluía al mismísimo hombre que lo entrenó. Los protocolos de aclimatación, la programación,
la recuperación entre el fin de una racha de 30 triunfos y la primera semana del Grand Slam. No son misterios de la ciencia del deporte, son decisiones. Y las decisiones a ese nivel corresponden tanto al equipo técnico como al propio jugador. McEnroe lo llamó kriptonita y se burlaron de su dramatismo. Agassi habló de fallas de preparación y fue ignorado por ser discreto. Cahill dijo que no había problemas y no ha vuelto a hablar públicamente del tema. 3 hombres, 3 opiniones totalmente diferentes sobre el mismo colapso. Y solo uno tendrá que responder por ello cuando la temporada de arcilla regrese. Si crees que las responsabilidades en esta historia se repartieron bien, que el calor era solo calor, que 30 partidos seguidos bastan para explicar un colapso físico con 5-1 abajo en el tercero, y que decir que no había problemas era sensato tras lo visto en Melbourne, deja tus argumentos en los comentarios. Este canal quiere escucharte. Pero si el patrón en Melbourne, Wimbledon y París te molesta tanto como a nosotros, dínoslo. De cualquier forma, este debate merece mucho más que un video viral y una metáfora de kriptonita.